¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saludo. Bienvenidos nuevamente a esta clase de economía minera. El día de hoy vamos a abordar lo que sería la unidad número 3, que sería teoría de la oferta y la demanda. Específicamente el tema 3.1.2, curva de demanda. Para poder abordar este tema de curva de demanda es importante hacer referencia a lo que es la teoría del mercado. La teoría del mercado a grandes rasgos establece la determinación de los precios y las cantidades a producir de los productos y servicios con determinada cantidad de factores de producción. Todos los bienes y servicios pues se ofrecen en el mercado. El mercado pues es uno de los principales elementos del sistema capitalista donde se llevan a cabo las diversas transacciones de compraventa de bienes y servicios. Como definición de mercado debemos entender aquel donde se realizan las transacciones de compraventa de productos y servicios que realizan los productores, intermediarios y consumidores a una determinación de precio específico. Para poder comprender lo que es la curva de demanda, es importante entender la clasificación de los diferentes tipos de mercado. Podemos encontrar diferentes tipos de clasificación de mercado, pero para cuestiones de entendimiento de la demanda, es importante identificar lo que es el mercado local, el mercado regional, nacional e internacional. En el caso del mercado local, pues su característica específica es que es pequeño y pues lo podemos ejemplificar como aquel mercado que se encuentra en las ciudades pequeñas o en las comunidades. El regional pues se compone de varios mercados locales o se conforma de varios mercados locales y ahí pues podemos entender aquel mercado que se compone de una región geográfica, compuesta por una región geográfica. A nivel nacional podemos encontrar mercados regionales. Por ejemplo, lo pueden componer los estados del sur, del centro o del norte del país. O bien, también el mercado del Bajío o el mercado de la frontera del norte, que más o menos es como se identifican aquí o se clasifican aquí en el país los mercados regionales. Tenemos otra clasificación que es el mercado nacional, también se le conoce como el mercado interno y está conformado pues por todos los mercados a nivel nacional donde se llevan a cabo las transacciones. En el mercado mundial también se conoce como mercado internacional. Aquí pues es el conjunto de transacciones comerciales que se llevan a cabo entre diferentes países. Y aquí es muy importante mencionar que en el mercado mundial se puede componer de diferentes mercados regionales que lo componen pues varios países en sí. Pueden ser varios países que componen un sector regional del sur, del centro o del norte de Latinoamérica o el mercado asiático. También se puede componer por mercados regionales, pero que son dentro que son de los países. Y otra clasificación también importante para cuestiones de demanda serían la clasificación de los mercados según lo que se ofrezca, que serían el mercado de mercancías o el mercado de servicios. El mercado de mercancías pueden ser productos tangibles, donde específicamente se ofrecen esos bienes o productos para intercambiarlos, como por ejemplo automóviles, sillas, computadoras. Son mercancías palpables para el consumidor final, y de servicios se le considera como productos intangibles. En pues destacan servicios como una asesoría legal, servicios de telefonía, etcétera. Como demanda podemos entender la cantidad de mercancías que pueden ser vendidas y compradas a diferentes
precios por un individuo o por un conjunto de individuos de la sociedad. Aquí es muy importante identificar lo que es una demanda individual y una demanda total o de mercado. La demanda total o de mercado pues va a ser aquella cantidad total de productos y servicios que se compran en el país, por ejemplo, o a nivel estado o a nivel municipal. Pero la demanda individual pues se trata nada más de la cantidad de productos y servicios que se demandan por una persona a un determinado periodo. Eso es muy importante clasificarlo para cuestiones del tema y identificarlo. Matemáticamente la función de demanda va a depender de una demanda individual, va a depender de diferentes factores, lo que son los precios de las mercancías, los gustos por el consumidor, los ingresos del consumidor, así como los precios de los bienes complementarios y los precios de bienes sustitutos. Muy importante también saber a qué refieren los precios complementarios o los precios de los bienes complementarios. Podríamos identificar un bien complementario, aquel que se debe o se usa de manera o se requiere con otro producto. Por ejemplo, el café y el azúcar sería, o el azúcar sería un complementario del café. Entonces, los precios del azúcar pueden repercutir en las cantidades demandadas de café. En el caso de los bienes sustitutos, pues van a ser aquellos que vamos a sustituir ya sea por la calidad, por el precio o por la marca. Entonces, los precios de los bienes sustitutos o la alteración de esos precios también puede repercutir en la cantidad demandada de otro producto. Como ejemplo, bueno, pues en el caso de los champús, hay diferentes marcas, diferentes gama de marcas que podemos encontrar. Entonces, podemos sustituir un tipo de champú por su marca, por su calidad en el mercado. Entonces, también puede influir la cantidad demandada o puede variar la cantidad demandada de un producto en relación a los precios de los bienes sustitutos. Para cuestiones de una demanda total, aquí se agregarían dos elementos o dos factores que intervienen en la cantidad demandada de un producto. Aquí sería la población total y la distribución del ingreso nacional entre la población. La población total también repercute en la demanda de un producto, porque si el mercado, bueno, dependiendo de la clasificación de mercados, en un mercado local, la demanda de un producto va a ser menor en comparación a una demanda o un mercado nacional, por la cantidad de población que pueda llegar a existir. Entonces, entre más población tengamos en un determinado mercado de un producto, pues mayor posibilidad de demanda de ese producto. Y lo que es la distribución del ingreso nacional entre la población, el ingreso de las personas pues va a depender de muchísimos elementos dentro de la economía, dentro de la zona, puede ser dentro de la zona geográfica a la que corresponde, o bien por políticas económicas del gobierno. Entonces, la alteración y distribución del ingreso de las personas o de los consumidores, pues también pueden alterar la demanda de un producto. Obviamente, si el ingreso es mayor para las personas, mayor posibilidad de adquisición de los bienes y servicios. Por ende, la demanda de un producto o servicio puede aumentar. Caso contrario, pues va a disminuir. La demanda también la podemos entender o identificar como lo que se le denomina tabla de demanda. La tabla de demanda nos va a mostrar las cantidades demandadas a los diferentes precios a los que se está demandando un producto en específico. Y se supone que los consumidores de ese producto están de acuerdo, dentro de ese mercado, de ese producto, están de acuerdo
en comprar una cantidad específica de un determinado producto a un precio en específico. La tabla de demanda individual nos muestra los precios y las cantidades que corresponden de esa demanda de ese producto. A partir de una tabla de demanda con datos de precio y de cantidades, podemos graficar u obtener lo que sería la curva de demanda. En la gráfica o en la tabla podemos también hacer énfasis o relacionar lo que se conoce como la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que siempre y cuando las condiciones no varíen, como por ejemplo los ingresos de los consumidores, los gustos y precios de los bienes complementarios y sustitutos, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor es la cantidad demandada de ese producto. Entonces, la demanda se debe de analizar desde el punto de vista del consumidor. Obviamente, como consumidores, cuanto más alto es el precio de un producto, dejamos de consumirlo por el poder adquisitivo que no se tiene. Y es lo que establece la ley de la demanda. Otras cuestiones que también tenemos que entender e identificar es lo que se conoce como aumentos y disminuciones de la cantidad demandada. Un aumento en la cantidad demandada significa que hay un aumento cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva, lo que implica un incremento en la cantidad demandada. Otro concepto importante es la disminución en la cantidad demandada. Aquí es cuando ocurre un desplazamiento de la curva e implica una disminución de la cantidad demandada a consecuencia pues de un aumento en el precio. ¿Qué situaciones o qué factores se identifican como afectaciones para la demanda de un producto? Hay muchísimos factores o elementos que pueden afectar la demanda de un producto, pero teóricamente y de acuerdo a los diversos análisis que se han realizado en relación a la teoría del mercado, se establecen los siguientes factores que pueden llegar a afectar una demanda de un producto o servicio. Lo que serían los gustos y preferencias del consumidor, el precio del producto como tal, el ingreso de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos y complementarios, las expectativas, o sea, los precios que se puedan llegar a establecer a futuro, la publicidad, la irracionalidad y la cantidad de población. Específicamente, ¿en qué situaciones se provoca un aumento de la demanda? Pues, por ejemplo, cuando hay un aumento del ingreso de los consumidores, cuando hay una disminución del precio de los bienes complementarios, cuando hay un aumento del precio de los bienes sustitutos, cuando hay un aumento en las preferencias de los consumidores, cuando hay un aumento en la cantidad de población y cuando los precios futuros esperados suben. ¿Qué situaciones provocan una disminución de la demanda? Específicamente cuando la curva se desplaza hacia la izquierda o hacia abajo. Una disminución en el ingreso de los consumidores, un aumento en el precio de bienes complementarios, una disminución del precio de bienes sustitutos, cambios en las preferencias de los consumidores, o sea, que opten por otro tipo de productos, disminución en la cantidad de población y específicamente cuando los precios bajan. Vamos a ver un ejemplo de cómo graficar una curva de demanda como la que teníamos anteriormente y cómo realizar esos desplazamientos de acuerdo a los factores que mencioné. Bien, para continuar con el ejemplo del ejercicio de la elasticidad precio de la demanda, tenemos aquí esta pizarra que nos va a ayudar para poder solucionar el ejercicio. Recuerden que en el material viene una fórmula
para poder calcular los cambios promedios de las cantidades y de los precios. Acuérdense que la fórmula pues va a ser igual a la variación de la cantidad demandada entre la variación del precio. Pero bueno, todo esto se tiene que dividir entre la cantidad 0 más la cantidad 1 entre 2. Y de igual forma, dividirlo entre las variaciones del precio. Y localizar pues los datos en la tabla de la demanda. Como datos principales, según el ejercicio que teníamos en el anterior, en el documento o en el ejercicio anterior, eh, decíamos que teníamos que tener nuestros datos o nuestro plan de demanda, ¿verdad? Que esto pues nos va a dar unos datos de precio y de cantidades demandadas, donde las cantidades de demandadas pues lo vamos a representar por Q. Entonces, según el ejercicio, eh, nos indica que los datos son de un precio de 10 y un precio de 20, ¿verdad? Y una cantidad demandada de 55 y 45. Esos son nuestros datos para calcular la elasticidad precio de la demanda. Entonces, el ejercicio me dice que hay que calcular la elasticidad precio de la demanda cuando cambia el precio de 10 a 20. Por lo tanto, a un precio de 10 se demandan 55 unidades y a un precio de 20 se demandan 45 unidades. Entonces, por lo tanto, en cuanto al precio 0 sería igual a 10, que es el inicial o el precio inicial. En cuanto al precio 1, serían el dato de 20, ¿sí? Para la cantidad, sería cantidad 0 igual, mi dato es a 55. Y para la cantidad 1 es igual a 45. Entonces, 10 es el dato inicial, que es igual a P0, y 20 es igual a P1 o el dato final. Para el caso de la cantidad inicial o Q0 es igual a 55 y para la cantidad final, que es Q1, igual a 45. Muy bien, ya tengo ahí identificado mis datos. Entonces, elasticidad, precio de la demanda va a ser igual. Me dice la fórmula que es la variación de Q. Acuérdense que este símbolo del triángulo significa variación. Entonces, ¿cuál es la variación de Q? La variación de Q0 a Q1 son de 55 a 45, la variación son 10. Muy bien. Entonces, esto me dice que hay que dividirlo entre la cantidad 0 más la cantidad 1. Entonces, cantidad 0 es igual a 55 más 45. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dividirlo entre 2. Y esto se tiene que dividir entre la variación de P entre P0 más P1 sobre 2. Entonces, la variación de P
la variación de P es del dato inicial y del dato final, que sería P0 y P1. Entonces, la variación de 10 a 20 son 10. Casualmente, en el ejercicio, las variaciones tanto de la cantidad como de P, pues es 10. Entonces, P0 es igual a 10 más P1 que es igual a 20. Todo eso sobre 2. Cerramos paréntesis y esto va a ser igual a 10 sobre 55 más 45. En este caso me dan, y bueno, lo vamos a dividir entre 2. Entonces serían 100 entre 2 igual a 50. Esto dividido entre la variación de 10, que es la variación del precio. Entonces esto va a ser igual a 10 más 20, pues serían 30. Entre 2 igual a 15. Esto sería igual. Aquí vamos a multiplicar de manera, bueno, el numerador por el denominador. Pero aquí vamos a multiplicar, serían 10 por 15 igual a 150. Entre 50 entre 10 igual a 500. Entonces, bueno, voy a poner a seguir por acá. 150 entre 500 me da un total de 0.3%. Recuerden que la elasticidad precio de la demanda se mide de manera porcentual. Entonces significa que el cambio del precio de 10 a 20 pues tuvo un significativo cambio en la demanda del producto y este varió la variación que hubo de 55 a 45 fue del 3%. Entonces, si recordamos los diferentes tipos de elasticidad o el coeficiente de elasticidad, como en este caso el resultado es de 0.3%, significa que el producto tiene una demanda relativamente inelástica, porque es menor a 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este sería el resultado del cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Y algo similar se utiliza con la elasticidad precio de oferta, dado que se utiliza la misma fórmula, pero en ese caso se tomarán en cuenta las cantidades ofertadas en vez de las cantidades demandadas. Entonces, pues esto sería todo de este tema. Nos vemos en el siguiente tema. Que la pasen bonito. Hasta luego.